expertos en robarle la psicología, en jalar a de otras ciencias, sociología, etcétera, etcétera. Y nosotros casi somos interdisciplinarios por definición. Pero, ¿por qué no es una mega o supradisciplina? Porque nosotros estamos hablando de lo que se decía antes, de aspectos más dialógicos. Se hablaba de diálogo de saberes, y podemos hablar de investigación, acción participativa, etcétera, etcétera. Y en todo esto, nosotros no se intenta construir una disciplina de disciplinas, sino se intenta enfocarse en problemas específicos y mirar la realidad desde un punto de vista complejo, entender que los problemas, muchos problemas, no tienen una sola solución, pueden haber muchas, que las soluciones no son siempre bien y mal, que hay posibilidades de encontrar soluciones que en un determinado momento pueden ser buenas, en otro momento no pueden ser ni las buenas ni las correctas, etcétera, etcétera. Es una realidad compleja que se intenta comprender, analizar y normalmente verla a partir de procesos largos. Entonces, si seguimos adelante, bien. Nicolescu hace este análisis de lo que es la relación en ese sentido científico entre el sujeto y el objeto. Voy a pasar súper rápido, es una linda reflexión que él hace, pero que nos va a permitir entender luego la transdisciplina. En la premodernidad, el objeto Dios, digamos así, contenía al sujeto, el hombre. El hombre miraba a Dios, que era digamos así, ¿cómo decir? Era su objeto de mirada, lo miraba, lo contemplaba y qué sé yo, y él mismo se incluía dentro de ese objeto. En la modernidad se separa, pero Nicolescu dice, el objeto externo al ser humano de la mirada científica se convierte en un Dios, pero este objeto de la mirada del hombre hace que el mismo hombre se vuelva objeto de sí mismo. ¿Ya? Entonces, cae como, así lo dice, cae como en una trampa de convertirse en objeto al intentar también divinizar esto. Si podemos volver al anterior. Y en la posmodernidad ve que hay un objeto que es medio difuso, que no está tan bien definido como la modernidad. La transdisciplina no se enmarca en esto, sino que va, ahora sí podemos cambiar, va más allá, y lo que nos dice en Nicolescu siempre es que la realidad no es una construcción solamente intersubjetiva, sino que tiene una dimensión transsubjetiva. Eso quiere decir que la realidad tiene niveles no jerárquicos, y estos niveles no jerárquicos están alrededor, por así decirlo, del sujeto y del objeto. ¿Ya? O sea, la realidad es multidimensional. La realidad no es solamente, quiero decir, por ejemplo, si nosotros hablamos de un sujeto, desde el punto de vista biológico, podemos tener una mirada, pero sabemos que ese sujeto, esa persona, es multidimensional, tiene sentimientos. Y los sentimientos no son, por ejemplo, irreales, es real. Las comunidades tienen un modo de ver las cosas, una cultura. No es irreal, hace parte de lo que es esa comunidad. La comunidad no solamente son problemas de agua, la comunidad son también historias, como hemos visto antes, son también sentimientos, etc. 15, ya se ha terminado. Ya. Entonces, hay para decirlo después, hay una zona de no resistencia entre y más allá de cada nivel de realidad, a nivel subjetivo y a nivel objetivo. Y ahora sí vamos a ver que hay una zona entre el sujeto y el objeto de la ciencia que se llama un tercero punto que normalmente no se lo ve. Y para hacer una metáfora de esto que existe pero que no lo vemos, Nicolescu habla del siguiente, por favor, del universo. Y aquí yo les voy a preguntar a ustedes qué es lo que existe en el universo. Muy rápidamente díganme, ¿qué existe en el universo? Vacío.
Muy bien, Yuri. Vacío. La mayoría de las personas hubiesen respondido planetas, constelaciones, estrellas, etcétera, etcétera. Eso, para nosotros, en nuestra visión, es el universo. Pero sin el vacío, estaríamos en una etapa previa al Big Bang, donde todo estaría concentrado. O sea, el universo no solamente la materia, es también ese vacío que existe. Y la transdisciplina, metafóricamente hablando, sería lo que existe entre y que permite que exista un universo. ¿Ya? Y voy a hacer otra metáfora ahorita, ya terminando, de la música. Este es el sonido, pero en la música hay que, entre un sonido y otro, ¿qué hay? Silencio. Ese silencio permite que exista la música. ¿Ya? Ese vacío que existe, esa no existencia de sonido, ese no ser, permita que sea la música. Entonces, en la metáfora de la transdisciplina, una orquesta bien podría ser una buena metáfora de lo que es la transdisciplina, con la música y los silencios, ¿no? Entonces, yo me voy a quedar aquí, va mucho más allá de la reflexión, pero el tiempo se ha terminado, para que nos llevemos a nuestras casas esta idea de la transdisciplina en la metáfora del universo y de la música. Muchas gracias. Ahora voy a presentar a Guadalupe Pérez Cajías, también licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana, magíster en Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Actualmente está terminando el doctorado en Estudios Mediáticos y de la Comunicación en la Universidad Libre de Bruselas. Es aquí en la Universidad Católica, en la sede de La Paz, coordinadora del CIBESCOM, el Centro de Investigación Boliviano de Estudios Sociales, y al igual que sus colegas, tiene un montón de publicaciones en su haber. Además, Guadalupe, alias Ágata, es columnista en 4 diarios de este país, así que es una persona bien conocida y bien merecida su fama. Guadalupe. Muy buenas tardes. Bien, para empezar, me encanta la metáfora del universo, así que la vamos a dejar ahí. Y lo primero es que quisiera pedir a Nicolai, Ricardo, Mariana, Ivonne, Yuri, si se pueden venir para acá, para que estemos en un ámbito un poquito más cercano, para poder iniciar esta charla. Sé que los sillones son particularmente cómodos, pero para que nos veamos, nos encontremos y así no necesitemos hablar pues mucho más fuerte. Yuri, tente para acá adelante, que además es un actor fundamental en todo el proceso investigativo de las CTAs que vengo realizando. Bien, muy buenas tardes nuevamente, realmente es un gusto para mí. Buenas tardes, Bim, Nicolai, bienvenidos a los dos particularmente que llegan desde Bélgica, a todos los colegas que llegan desde todas las regionales, Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y por supuesto a todos los colegas de La Paz. Yo quiero hoy día compartirles más una conversación, 3 puntos claves del avance de la investigación doctoral, que como se ha mencionado, hasta la fecha tiene un título un poco complejo, pero ya se está construyendo el título un poquito más amigable, que está relacionado con la producción de sentido desde una perspectiva crítica sobre lo que son las metodologías innovadoras, en el caso particular del contexto del programa BLIR, del proyecto CREA, la metodología de las comunidades de aprendizaje transdisciplinario, las famosas CTAs, las TLC, las Transdisciplinary Learning Communities, que se han construido por cada una de las regionales, y básicamente la tesis tiene que ver con cómo se ha ido produciendo el sentido sobre estas metodologías y el vínculo que esto tiene con 2 tipos de definición comunicacional fundamental, que es la simétrica y la asimétrica, de ahí que este término también esté incluido en esta versión preliminar del título. Yo voy a presentarles 3 puntos claves de la investigación para un poco darles un pantallazo de una de las publicaciones que estoy construyendo actualmente. La primera es que entendamos por qué la metodología de las comunidades de aprendizaje transdisciplinario, por qué las TLC, las CTAs, generan tanta ambigüedad
en todos quienes hemos venido formando parte del programa de intercooperación universitario con el PLIR, ahora Proyecto CREA. El segundo punto es entender por qué se aplica el concepto de la producción de sentido, que visto desde los estudios de comunicación latinoamericanos tiene una concepción, lo sabrá bien Ivonne, Alfonso, Claudio, Marcelo, que son del área, Eduardo también, pero la producción de sentido tiene una aplicación muchísimo más amplia de lo que hemos visto en los estudios de comunicación en América Latina, y yo les voy a presentar un poco cómo se ha trabajado más bien desde los estudios de organización social, particularmente desde el teórico Carl Bake, que es un norteamericano especialista en el tema. Y el tercer punto tiene que ver con cómo se conecta la producción de sentido con la apropiación de la metodología TLC-CTA y lo que son las relaciones de poder basadas en la comunicación simétrica y asimétrica, para finalmente concluir con una serie de preguntas con las cuales me gustaría que ustedes vayan pensando la discusión posterior o pues vayan con la reflexión del universo de la música, Paul McCartney y algunos otros elementos que se han discutido en la tarde de hoy. Bien, lo primero es preguntarnos por qué esta metodología de la CTA genera tantas preguntas. Mariana, Osvaldo, Virginio, Eduardo, todos los que han sido parte de Ricardo, por supuesto, que han sido parte igual de las personas que han sido entrevistadas en los distintos espacios de discusión a lo largo de mi tesis, se acordarán y pensarán en este momento cuál era mi definición de Transdisciplinary Learning Communities cuando llega el programa UC en 2016 con un documento aprobado por el PIRUOS y nos dice, esta es la metodología que tienen que aplicar. Voy a recordar que además desde el 2017 el primer Joint Steering Committee, que justamente se da en la sede de La Paz, inicia con una presentación oficial, el acto protocolar, y la tarde inicia con cada sede se tiene que organizar en sus TLCs, en sus Transdisciplinary Learning Communities. Nos juntamos cada uno, y ustedes se acordarán, y la gran pregunta era, ¿qué hacemos? Y después, un año y medio después más o menos, un colega justamente de Cochabamba, que no es casual que él haga esta metáfora, dirá, cuando llegan las TLCs nos preguntamos con qué se come esto, ¿no? Porque en Cochabamba la comida tiene una asociación casi inmediata. Y la pregunta era, ¿de qué se trata esta CTA? ¿De qué se trata esta TLC? La metodología de la TLC supone una pregunta y una ambigüedad, y este es un término que lo utiliza Carl Bake, ¿sí? En los estudios de organización social. Primero, porque evidentemente es una innovación. Hablar de comunidades de aprendizaje en un ámbito universitario, en la Universidad Católica Boliviana de San Pablo, privada, con las carreras monodisciplinariamente construidas, las facultades también por ciencias establecidas, supone pues una innovación, supone una pregunta, y la innovación inmediatamente nos conduce a una confusión. Lo nuevo muchas veces nos genera preguntas porque no estamos confundidos. Pero esta ambigüedad se fortalece en la construcción subjetiva y social del programa a medida que se va informando en qué consiste esta metodología, y parecería contradictorio, más información recibimos, más confundidos estamos. Y se acordarán ustedes que nos llegaban mapas, cuadros, capacitaciones, ¿qué es esta TLC? Y salíamos más confundidos. ¿Por qué? Y aquí hay un punto muy importante que Carl Bake lo menciona al hablar de la producción de sentido en los ámbitos organizacionales, y es que hay que diferenciar. La incertidumbre se basa en la desinformación, pero la ambigüedad se basa en la confusión. Y de hecho, muchas veces los caos que ocurren en los ámbitos organizacionales cuando se implementa una nueva política institucional o una política pública, ocurre mucho más por la confusión que por la desinformación. Esta confusión empieza a incrementarse, ¿por qué? Porque además de que la nueva metodología representa, valga la redundancia, ser nueva, una innovación, representa un reto a la estructura académica. ¿Por qué? Porque la transdisciplinaridad y las comunidades de aprendizaje, como bien lo ha mencionado mi colega Alfonso y también lo ha retratado muy bien Marcelo, representan que la construcción de conocimiento es un proceso colaborativo, dialógico, equitativo, respetuoso, donde los distintos saberes
son igualmente respetados, compartidos, y esos distintos saberes van a permitir producir un conocimiento mayor. ¿Cómo así que le digan a un académico que es doctor de Washington University, que un estudiante le va a poder interpelar su saber? ¿Cómo así que es más? Un actor de una disciplina que él deslegitima porque él viene de una disciplina mucho más formal, mucho más seria, le va a venir a decir qué tiene que hacer. ¿Cómo así? Y cito en una de las observaciones, que una persona de ciencias sociales pueda decir qué tiene que hacerse en un ámbito ingenieril. Pero lo que es peor, ¿cómo así que actores externos de la academia nos vengan a decir a nosotros, los académicos, qué tenemos que hacer? Entonces la confusión se va incrementando. ¿Por qué? Porque la metodología de las comunidades de aprendizaje transdisciplinario no solamente representa innovación, sino que representa un reto a las estructuras jerarquizadas de poder establecidas en un ámbito organizacional como es la academia. Y de hecho, como bien dice Bagel en un estudio muy interesante sobre las universidades en América Latina, la Universidad Católica no está exenta de una clasificación que ella realiza sobre estas estructuras del dominio del poder. Y es el dominio del poder el que muchas veces va a definir a quién legitimo yo como un par para que construya poder conmigo. Y llegan las comunidades de aprendizaje transdisciplinario y lo que nos dicen es, tienen que hablar con actores externos, entonces tienen que hablar con la Turubó, tienen que hablar con las UACs en el caso de La Paz, tienen que irse hasta Sirminuelas, tienen que jugar fútbol eventualmente con agentes de Sirminuelas para que así ellos los puedan dialogar con ellos, pues sí. Y esa es la principal razón por la cual esta metodología empieza a generar tanta ambigüedad y tanto ruido, porque nos empieza a sacudir una estructura organizacional basada en una jerarquía puntual con base en el dominio del poder. ¿Por qué la producción de sentido? Y este es el segundo punto que quiero compartirles. ¿Por qué la producción de sentido, desarrollada por el teórico principalmente Carl Bates en Sense Making in Organizations, Nicolás quizás lo conoce, desde el ámbito organizacional? Él empieza a desarrollar esta teoría porque él piensa el ámbito organizacional, y hablamos del ámbito organizacional no solamente como las instituciones o empresas privadas, ¿no?, sino también como los ámbitos públicos, y en el caso que estamos nosotros trabajando como un ámbito académico, porque él se empieza a dar cuenta que en realidad las organizaciones se tienen que pensar mucho más desde el movimiento que desde la estructura, mucho más desde el proceso de construcción de la organización en sí misma, que desde las estructuras organizacionales. Y de hecho él va a promover mucho un término en inglés que es el organizing, que es el proceso continuo de la organización social. A partir de esto, él desarrolla la teoría de la producción de sentido, que es básicamente cómo las personas, cómo los actores en un ámbito organizacional están atribuyendo significados a un suceso, episodio, objeto, elemento nuevo, sobre todo, o que genera cambio o que genera crisis en un ámbito organizacional y que supone ya sea incertidumbre o ambigüedad, aunque más se suele hablar de la ambigüedad. Y es básicamente cómo los actores empiezan a desarrollar significados para poder entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué es importante hacer investigación sobre producción de sentido en ámbitos organizacionales? Porque esa es la manera en la cual se puede empezar a planificar, bueno, qué se va a hacer. Y a partir de lo que se llama el sense making, se empieza a desarrollar lo que se llama el decision making, y es qué decisiones se van a tomar a partir de lo que estamos entendiendo de esta cosa tan compleja que se llama en el caso de nosotros las TLCs o las CTAs. Entonces, la producción de sentido permite tomar curso al ámbito organizacional y permite tomar decisiones para ver la continuidad de aquel suceso, evento, episodio, crisis. Carl Bates, por ejemplo, tiene un estudio que ha sido citado muchas veces de una crisis en un avión. ¿Sí? El avión está a punto de caerse, bueno, ¿cómo producen sentido las personas en ese momento de crisis? Claro que después van a hacer estudios en ámbitos muchísimo más cotidianos y más tranquilos que el del avión que relata Carl Bates. Sin embargo, Carl Bates tiene 7 principios fundamentales para entender la producción de sentido, no voy a entrar en detalle en ellos, pero es importante mencionar que Carl Bates tiene una serie de lectores quienes toman su teoría, pero le cuestionan el hecho de que Carl Bates no ha considerado tanto las relaciones de poder y las relaciones con el contexto. Y desde ahí se empieza a desarrollar lo que se va a llamar el Critical Sense Making Theory,
que es una posición mucho más crítica para entender estos procesos de apropiación, porque lo que le están diciendo a Carl Beck es, sí, tú nos has dado el mapa general para poder entender esto, pero te has olvidado de focalizar o de profundizar en que la atribución de significados atravesada por procesos comunicacionales está muy vinculada con las relaciones de poder, está muy vinculada con las identidades de las personas. Es decir, el jefe no va a atribuir el mismo tipo de concepto que el empleado, o el que limpia, o el director de una empresa, por ejemplo. Los intereses son distintos en cada uno de los roles. Y lo otro que también les reclaman es cuál es el vínculo con el contexto organizacional y con el contexto social. Porque una cosa es la organización vista desde un punto de vista, digamos, cerrado, ¿sí? Endógeno, diríamos, y otra cosa es ver la organización situada en Tiraque, situada en Cirminuela, situada en La Paz. Y ustedes saben que, por ejemplo, en cada una de las sedes, y esto es algo que lo hemos compartido ayer, cada una de las sedes tiene su propio proceso porque cada una está situada en un contexto social, político, ambiental, ecológico distinto. Y eso, por supuesto, hace que las cosas sean distintas. A partir de esto, yo he podido ir construyendo la serie de sentidos que se le ha ido atribuyendo a esta metodología y les quiero compartir 5 sentidos que se han construido a partir del análisis más reciente que he hecho de investigación realizada con los datos de 2020 y 2021. Ya hubo una primera fase investigativa entre el 2017 y 2020. El resultado de esa fase la pueden ver en el paper que he compartido con todos ustedes, que está publicado en The London in Practice y que ha sido la primera publicación en inglés indexada de la tesis doctoral. Esta pretende ser una siguiente publicación de la tesis doctoral también en revista indexada y en inglés. ¿Cuál es la principal conclusión en este momento de esta fase investigativa? Hay 5 sentidos que se ha podido revelar que han sido prioritarios a la hora de atribuir un significado a la TLC. El primero es un Gasparín. Es un fantasma. No tiene cuerpo, no tiene presupuesto, no tiene estructura, no se sabe bien qué es. Y toda esta construcción en relación a que es un ente ha sido asociada a las características de esta metodología que son tan disonantes con otro tipo de metodologías de organización, porque al no tener presupuesto, y cito una persona que decía, es algo que no tiene presupuesto, no puede tomar decisiones en un ámbito organizacional. Y de repente, entonces, ¿qué estamos haciendo o qué hemos compartido ayer con esas CTAs que no tienen presupuesto? No tiene una estructura clara. Hasta el día de hoy no sé qué es lo que hace un coordinador CTA, decía una de las personas entrevistadas. Y esta condición de Gasparín, que es una metáfora literal de uno de los entrevistados, ¿sí? A Casper en inglés, que es este ghost que de los años 90, que no se lo ve, no se lo siente, no se sabe muy bien qué es. Esta definición es una de las definiciones más cabales de la ambigüedad que se tiene al recibir la metodología. El segundo sentido, igualmente compartido entre las 2 sedes que en esta fase están siendo trabajadas, que es la de Santa Cruz y La Paz, que curiosamente han hecho la misma metáfora al hablar de las dificultades de la CTA, es que es una pareja disfuncional. ¿Sí? Es un matrimonio o que ha sufrido una infidelidad porque no se ha cumplido con un compromiso, y por el otro lado es una pareja disfuncional porque están casados en papeles pero no se hablan entre sí. Entonces este sentido atribuido a este equipo está vinculado también con esta pareja disfuncional. ¿Qué es lo que se ha podido ver a lo largo de estos 2 sentidos? Que estas 2 construcciones están vinculadas con procesos comunicacionales asimétricos que los voy a mencionar. 1. La forma de presentación de las personas, en un caso particular, dominadas por el ego. 2, la delegitimación al otro. 3, el maltrato. 4, la falta de información para todas las partes involucradas. 5, el incumplimiento de compromisos que representa una asimetría con los actores. 6, la falta de espacios de diálogo. Y 7, las reuniones que sí se realizan pero que benefician más a una de las partes involucradas que al resto, reforzando el carácter asimétrico. Estas formas comunicacionales, además, en estos 2 sentidos, han revelado los siguientes puntos vinculados con el contexto organizacional académico y con el contexto social y político. Primero, las tensiones que se revelan están relacionadas con las diferencias entre los académicos, entre los líderes del proyecto, del programa y el resto de los académicos.
2, los docentes investigadores frente a los estudiantes, quienes son vistos igual de manera simétrica. 3, los docentes investigadores del área urbana frente a los académicos que trabajan en el área rural, particularmente en el caso de La Paz. Y 5, los académicos que, en el caso, un académico que llega de Bélgica frente a un académico que está en Bolivia y que expresa la tensión y el maltrato que ha recibido en un momento. Estas diferencias están vinculadas justamente con las diferencias en la simetría de la posición de los académicos. Sin embargo, esto está relacionado con las diferencias en las estructuras justamente vinculadas al ámbito académico, social y cultural también dentro y fuera de la academia, ¿sí? Los últimos 3 sentidos, y con esto voy a cerrar, que se han podido también revelar, porque no todo ha sido simetría, no todo ha sido luchas de poder, no todo ha sido egos. También se ha logrado construir 3 sentidos en relación a los procesos de implementación equitativa y simétrica de la metodología de la TLC. Uno es el sentido del empoderamiento, el empowerment. La segunda es una metáfora relacionada al bosque chiquitano que actores de la CTA de Santa Cruz han realizado esta metáfora, y aquí quiero subrayar algo muy bonito, porque la han vinculado con la forma tan funcional y dialógica y colaborativa de un bosque vinculada con el trabajo de equipo de la CTA Santa Cruz y cómo todo funciona de tal manera para cumplir objetivos comunes. Y la tercera, casi compartida entre las 2 sedes, está vinculada con ver a la CTA como una puerta hacia la innovación. ¿Cómo se logra generar estos sentidos o con qué procesos comunicacionales está vinculado? Con el diálogo, con la negociación, con los convenios formales establecidos con los actores, con el reconocimiento de todos los actores de manera equitativa y legítima, y con un liderazgo colaborativo que se ha implementado particularmente en uno de los casos. ¿Esto qué evidencia como procesos sociales a nivel organizacional, social y político? Uno, el contexto de descentralización hacia las regionales que tuvo el proyecto CREA, Programa Libres de 2019. 2, el trabajo de pequeños grupos funciona siempre mejores que los más amplios. 3, que el programa UC evidentemente está generando un cambio organizacional que está suponiendo estos cambios de dinámica. 4, la influencia de los contextos de trabajo presencial, es decir, los equipos que han tenido mayor diálogo presencial en campo con los actores han podido ir construyendo procesos mucho más simétricos, dialógicos y participativos. ¿Por qué? Porque el proceso de aprendizaje no solamente se ha basado en la teoría, no solamente se ha basado en las nuevas lógicas de organización, sino en un aprendizaje que han podido traer del contexto en el cual han trabajado. Y de hecho, los equipos, y esto lo extrapolo con los 4, porque también se evidenció en el caso de Tarija y de Cochabamba en su momento, que más contacto han tenido con actores externos a la academia, han sido los equipos que han podido producir de mejor manera la implementación de la metodología de las comunidades de aprendizaje transdisciplinario. Cierro entonces con esta reflexión. ¿Qué nos dice esto? Que las formas de relacionamiento, los tipos de comunicación y las relaciones de poder, que las relaciones de poder no por per se son malas, ojo, las relaciones de poder pueden ser equitativas. Estos 3 factores han sido determinantes para el proceso de apropiación e implementación de la metodología de las comunidades de aprendizaje transdisciplinario. Y esto ha dependido principalmente de la apertura y la manera en la cual cada uno de los equipos ha visto por conveniente dialogar y encontrarse con el otro, asumiendo al otro como la representación de la diferencia, para poder construir el proceso de apropiación de las llamadas comunidades de aprendizaje transdisciplinario o las llamadas hasta hace unos años TLC. Muchísimas gracias. Gracias, Guada. Me voy a permitir hacer una breve síntesis de lo dicho en las 3 exposiciones como punto de partida para un intercambio entre quienes estamos aquí y la ponente y los 2 ponentes. Espero no traicionar vuestras ideas. Marcelo nos ha hablado de las prácticas colaborativas y dialógicas como parte de las innovaciones metodológicas en la investigación transdisciplinaria y participativa. Nos ha hablado de la importancia de trabajar con las comunidades, nos ha hablado de que el trabajo con las comunidades a partir del paradigma transdisciplinario
interdisciplinario, pues es literalmente un cambio en el paradigma, particularmente en el ámbito de la academia, quiero creer. Nos ha mostrado 3 ejemplos de investigación transdisciplinaria, con nuevas aproximaciones a los sujetos de investigación, con una aproximación en la que la comunidad propone sus temas. Nos ha hablado de un modelo a partir de un grupo de discusión en Facebook, combinando con otras herramientas digitales, y nos ha hecho notar que esto se llama netnografía, que es mucho más que la descripción y el análisis de los resultados que se pudiesen obtener a través de redes digitales o de otras, sino que también tiene que ver con la participación y con la motivación de quienes participan en el proceso. Pero además, la netnografía implica devolución de resultados, que es lo normal en la investigación científica y académica, pero nos hace notar, Marcelo, que esta devolución de resultados también es un disparador de nuevas reflexiones, lo cual permite crear otros procesos de producción de conocimiento. En segundo lugar, nos ha hablado de un método empleado también con jóvenes en la región del Piraque, Chabamba, que al igual que el anterior es una etnografía, pero a partir de grupos de discusión en WhatsApp. Lo que subraya Marcelo en este caso es que lo que hicieron fue emplear redes sociales que son propios de los sujetos estudiados. Entonces no es ve a mi página de Facebook o ve a mi página de Internet, sino utilizó los medios que utilizan mis sujetos, ¿no? Entonces, igualmente que en el anterior caso, los temas trabajados son propuestos por las y los jóvenes. Las propuestas de discusión son también presentadas por las y los jóvenes, y lo importante es que esto produce actividades reflexivas y formativas. Esto es, de nuevo, es más que recoger datos para luego analizarlos, sino producir datos colectivamente con los sujetos. Finalmente nos ha mostrado en un video muy simpático y muy revelador la aplicación de la técnica del digital storytelling, ¿sí? que es una cosa que produce igual mucho involucramiento de las y los jóvenes y produce resultados. Se me antoja que en plazos relativamente breves, ¿verdad? Entonces, es muy dinámico el trabajo y tiene a todo el mundo involucrado, y no solamente a los doctos o las y los doctos que tienen el conocimiento y lo transmiten, o peor aún, no lo transmiten, se lo guardan y lo usan para analizar lo que los demás están diciendo. Tienen esto, ¿no? Aquí yo voy a dejar la pregunta para ver si vale la pena que sea respondida luego, Marcelo. ¿Cuáles son los límites de estas metodologías digitales participativas? Ahí lo dejo. Alfonso, que me ha volado la cabeza. Me ha volado la cabeza porque había ideas que yo ya conocía, pero aquí ha terminado de redondear algunas cosas. Nos ha hablado del análisis transdisciplinario, conecta perfectamente con el desarrollado por Marcelo. Ha usado esta hermosa metáfora de la realidad como burbuja, que es móvil, que es cambiante y que es efímero. Esto me parece que no es un dato. Nos señala que la transdisciplina no debería admitir límites, porque si le ponemos límites a la transdisciplina la estamos disciplinando. Yo sé, no has usado este verbo, has usado, la estamos disciplinarizando. Pero en pocas, ya que estamos en el ámbito de las metáforas, el disciplinarizar una disciplina es pues disciplinarla, necesito ponerle límites, es decir, esto es así y no te salgas de aquí, ¿sí? Nos ha hecho notar, compartir con nosotros a partir de las teorías revisadas, que hay diferentes definiciones de la noción de la transdisciplinariedad, pero hay 7 elementos que son comunes en todas esas definiciones. No voy a entrar a los detalles. Nos ha hecho notar también que la transdisciplina permite la unidad de conocimiento, pero por su naturaleza implica el involucramiento social. Y volvemos a lo que señalaba Marcelo y lo que ha vuelto a señalar luego Guadalupe, ¿no? Y esto tiene que conducir al cambio social.
Nos ha hecho notar, Alfonso, también que cómo se ha transformado la relación que existe entre sujeto y objeto, primero en la premodernidad, luego en la modernidad y ahora en la posmodernidad, y hemos visto cómo se han ido transformando estas relaciones entre sujeto y objeto. Me parece que también es muy importante, particularmente en la década de los 90 estaba muy en boga el debate sobre si en investigación trabajamos con objetos o con sujetos. Eso es un recuerdo de mis años universitarios, ¿no? Nos ha hecho notar, Alfonso, que la realidad, además de ser intersubjetiva, es transsubjetiva. Y eso implica una multidimensionalidad de la realidad. Hemos hablado del tercer oculto. Y finalmente, ya que es un gran creador de metáforas, nos ha hecho notar cómo la transdisciplina actúa más bien como el vacío que está entre la materia. Aquí una pregunta de algo que dijiste en tu exposición, Alfonso, igual la dejo, no sé si valdrá la pena siquiera contestarla. Tú decías que no todos los estudios son científicos, que hay análisis, que hay diagnósticos que se hacen en determinados ámbitos, que incluso si se utilizan metodologías de investigación no necesariamente son científicos. Por tanto, mi pregunta, bien ignorante yo, es ¿qué hace científico a un estudio? Finalmente, Guadalupe, que viene trabajando la producción de sentidos desde hace años, somos muy amigos con Guadalupe, muy amigos. Entonces yo conozco su reflexión desde que literalmente comenzó a hacerla, me parece fantástica. Coincidimos en muchísimos puntos porque yo soy profesor de comunicación corporativa, por tanto es un pedazo de mis preocupaciones el estudio de la comunicación organizacional, entonces hace mucho sentido. Encima ella trabaja su punto de partida es la que se llama el interaccionismo simbólico, que es una teoría que a mí personalmente me parece muy importante en la ciencia de la comunicación, si es que es ciencia, ¿sí? Entonces nos ha hablado de la producción de sentido, nos ha hablado sobre las metodologías empleadas en las comunidades transdisciplinarias de aprendizaje, ¿sí? Nos ha hecho notar que más allá de los estudios tradicionales de la comunicación organizacional propone nuevas perspectivas que probablemente aportan a muchos ámbitos y volvemos a la idea de la transdisciplinaridad. A partir de la comunicación organizacional podemos mirar la realidad desde diferentes maneras. Nos ha explicado el funcionamiento de las CTAs. Nos ha hecho notar cuál es la diferencia entre incertidumbre y ambigüedad. La primera provocada por la desinformación, la segunda provocada por la confusión. Agradezco mucho por eso, realmente me parece muy iluminador. Nos ha hecho notar cómo en el contexto del trabajo del proyecto CREA, el conocimiento se construye colectivamente, respetuosamente, horizontalmente y otras mentes más, ¿sí? Nos ha hecho notar que el trabajo de las CTAs pues, implica un reto a las estructuras jerarquizadas. Y nos ha hecho notar que ¿para qué sirve la construcción de sentido, la construcción colectiva de sentido? Y dice Guadalupe, pues sirve para tomar decisiones. Entonces, no es solamente el equipo de investigadoras e investigadores recogiendo datos, produciendo creativamente datos, sino participando e influyendo en la propia comunidad con la que se trabaja. Pero ha ido un paso más allá y nos ha hecho notar que todo muy bien con la teoría de la construcción de sentido, pero más allá de eso está la teoría crítica de la construcción de sentido, ¿sí? Y nos ha hecho notar que hay dos elementos clave en la teoría crítica o en la mirada crítica de la construcción de sentido. Primero, la necesidad de reconocer que la construcción de significado siempre está atravesada por relaciones de poder. Y en segundo lugar, que no puede perderse de vista el vínculo con el contexto social e institucional. Finalmente nos ha mostrado 5 sentidos construidos en el contexto de su investigación y participación con las comunidades transdisciplinarias de aprendizaje. Nos ha hablado de las formas asimétricas y simétricas de la construcción de sentido, dándole, por supuesto, mayor énfasis a las segundas.
Y finalmente nos ha hecho notar cuáles son los elementos que están presentes en la construcción del sentido sinóptica. No entro en los detalles porque eso es pues la especialidad de nuestros panelistas. Dicho todo esto, a Guadalupe no me atrevo a hacer preguntas. No. Porque quiero que la gente hable, porque ciertamente la exposición de Guadalupe tiene la gran virtud de integrar las otras dos exposiciones y hacernos notar cómo estas reflexiones de los profesores Alfonso y Marcelo, pues son parte de un mismo pensamiento colectivo de todo el proyecto CREA. Permítanme hacer esta anotación. He tenido ocasión de participar con el equipo de CREA hace unas pocas semanas en un evento en el que se estaba discutiendo cómo comunicamos el proyecto CREA. Y si hay una cosa, y yo desde afuera, como docente de la carrera de comunicación, como una persona interesada en estos procesos, tuve el privilegio de ser invitado. Y hay una cosa que he percibido en este equipo. Hay un equipo, hay sentidos comunes dentro de ese equipo, hay sin necesidad de estar usando un lenguaje críptico o elevador, se nota pues que hay una comunicación diferente en quienes participan del equipo, lo que quiere decir que lo primero que se ha logrado es construir un sentido común dentro del programa ahora llamado. Dicho esto, invito pues a las participaciones, los comentarios, las preguntas, las reacciones. Muchas gracias. Muy interesante y ilustrador todo lo que nos han compartido. La pregunta para quien quiera responder. En el supuesto de que todo lo que hemos hecho desde el 2017 a la fecha es bueno y ha valido la pena para nuestra universidad. En el supuesto de que la metodología de la CTA funciona. Y en el supuesto de que el equipo del CREA entiende y puede replicar transdisciplina. ¿Cómo integramos eso en un nuevo modelo educativo de la universidad? No sé, perdón, no sé si quieren responder una por una o hacemos una coleccioncita de preguntas. Sí, con las 3, 4 sagradas, no sé si se están peleando por tomar la palabra. ¿Quién más? Aquí, por favor. Sí, ¿cómo se integran otros actores a este trabajo transdisciplinario? Tengo una pregunta, quiero contarles un meme que he visto, ¿no? Y unas cosas que he escuchado en Irak. Cuando llegamos, ¿no? La señora que vive en la casa con el señor que trabaja la tierra, se para en la puerta y dice, oye, ¿no quieren estar viniendo los de la U? Les ayudaremos un poquito a hacer su tarea. En serio. Entonces me viene a la mente pensar cómo ellos nos ven, porque yo he escuchado, ¿no? En el discurso anterior que hemos tenido allá en el auditorio 2 de la colombiana, ella decía que hay una sensibilidad que hay que tocar, ¿no? Para que pueda establecer su discurso relacional y poner de manera horizontal los dos discursos, o todos los discursos que hay, el académico, el no académico, etc. Esa es la popular. Nosotros podemos llegar a sentir esa sensibilidad, ¿no? Pero ¿qué será de ellos? O sea, ¿cómo nos ven? ¿Cómo nosotros tenemos que manejar ese discurso? Si también somos parte de la CTA y nuestro discurso es académico. Porque yo a mis estudiantes también les digo, cuando vayan tienen que ser un poco, ¿no? Dejar que hablen, fluir, no imponer el discurso así académico, teórico, de decir, no es así, es así. Porque tenemos que lograr eso, una relación que permita que ellos hablen de manera fluida y nosotros también podamos entender. Entonces yo me pregunto, ¿ustedes qué creen? El tema del poder, ¿cómo nos están viendo a nosotros ahora, después de tantos años de nosotros? Gracias. Allá, una última pregunta de esta primera ronda. Primero, agradecer muchísimo esta exposición de Marcelo, la amplia gama de metodologías que has utilizado en un momento tan difícil para hacer investigación. Querido Alfo, qué grato encontrarnos en ese vacío, en ese silencio de psicología y la comunicación social, y los demás ingenieros también, bienvenidos, muchísimas gracias por esa metáfora. Y Guada, ya viene la pregunta, la metodología de la CTA, o sea, ¿cómo la ven ustedes, Marcelo, Guadalupe, Alfonso, y como algo
que estamos en proceso de sistematización, algo que estamos armando, algo que estamos construyendo. Desde mi punto de vista, como metodología como tal, como la entendemos, digamos, desde la ciencia, tal vez hemos realizado unos rudimentos básicos para tener un procedimiento. Comentarios. Gracias por esa pregunta. Rápidamente. La de Yuri, podemos organizar así, si no, la de Yuri también. Perdón, tu nombre, ¿cuál es? Daniel. Daniel. Y yo también, que está más relacionada en la última. Adelante. Yo voy a hacer un comentario tratando de atender, digamos, un poco a todas las preguntas que han hecho. No sé si lo haré, me disculpo por ello, pero antes quiero pedirles un aplauso para Claudia por esa brillante síntesis reflexiva. Sí, genial. Gracias, Clara. Has captado cada detalle que a veces se nos va cuando quien está hablando. A este autor judío que está de moda, Harari, Yuval, que dice: el ser humano ha empezado a humanizarse en la medida en que ha empezado a usar el lenguaje. Y cuando ha usado el lenguaje, lo primero que ha hecho es darle nombre a las cosas, digamos, a la piedra, a la comida, etcétera, etcétera, al león, a su cuchillo, a su piedra, lo que sea. Pero después ha empezado a hablar de cosas que no existen. Y dice finalmente, después de sus 3 libros, en realidad la cultura está formada por cosas que nos imaginamos y que no existen ya. La democracia, la transdisciplina, la academia, la universidad, todas esas cosas no existen, son fantasías, imaginaciones. Entonces, cuando hemos empezado hace 5 años este proyecto, y esas palabras que yo anoté en mi presentación, eran palabras abstractas, completamente abstractas. Han pasado 5 años, desde ayer que yo vengo diciendo con la persona que me encuentro, es que cada día, cada momento que veo una charla, una exposición, esta mañana unas exposiciones, ayer, o sea, me quedo satisfecho y feliz por lo que hemos hecho. Aunque lo hayamos hecho de una manera desconexa en muchos casos, con egos, con luchas de poder, con todo lo que puede uno decir, ya podríamos trabajar mejor, estamos demostrando y estamos viendo que se han como que cuajado unas ideas de una manera poderosa. Y obviamente eso va a tener y está teniendo repercusiones en la universidad. La universidad se está transformando indiscutiblemente en varias dimensiones. Nosotros como docentes estamos dando otras clases diferentes a las de hace 5 años. Estamos hablando de otras cosas. Estamos enfocando la realidad de otra manera. Los estudiantes al principio nos dicen: yo no quiero ir al campo, no me gusta, haremos más algo en la ciudad, algo más fashion, ¿no? Pero cuando van al campo se enamoran y no quieren salir del campo. O sea, está habiendo una transformación, está habiendo una mirada del otro, ya no en ese sentido compasivo, pobrecito, el jovencito que no tiene, ¿no? Porque cuando entramos al campo nos damos cuenta que la señora, la abuelita o el joven, el estudiante o cualquier persona te habla de igual a igual cuando entras en una confianza y realmente te enamoras de esa relación. O sea, te identificas con la persona, como esta mañana decía la compañera colombiana en su exposición, entras en una sintonía con la otra persona que te hace olvidar de todo lo anterior, o sea, y además de tus preconceptos, ¿no? Los jóvenes en Tiraque, por ejemplo, utilizan lo mismo que nosotros y hacen lo mismo que nosotros. O sea, no es porque viven en el campo que son diferentes. Escuchan la misma música, tienen las mismas aplicaciones, utilizan con la misma velocidad que nosotros. O sea, estamos en un mundo globalizado que no lo hemos llegado a comprender, no lo hemos llegado digamos, a vivir mientras no hayamos hecho este contacto de comunicación colaborativa con las personas y los sujetos con los que estamos trabajando. Entonces, yo creo que sí hay una transformación importante, y a la pregunta que hizo Claudio de que cuál es el límite de toda esta propuesta metodológica transdisciplinaria, yo más que límite diría, más que sentido, en el límite en el sentido de que hasta dónde termina, cuál es la frontera, digamos, yo quisiera pensar sin teorizar, digamos, ni siquiera epistemológicamente, de que después de esto, los jóvenes con los que hemos trabajado
estén ubicadísimos o más ubicados tal vez, o sepan darnos respuestas más concretas cuando, por ejemplo, sus papás están sacando la mugre verbalmente o físicamente de su casa, ellos puedan intervenir y decir, esto tengo que hacer, aquí voy a intervenir, voy a evitar que este conflicto se profundice, llevando a mis padres a la reflexión para disminuir, para cortar con esa violencia que a veces es completamente irracional y es propia de cualquier ser humano. Gracias. Gracias, Marcelo. No sé, Alfo, Sí, la pregunta era cómo integrar. a los otros sectores. La academia. La primera era cómo integrar lo ¿Cómo aprendido a integramos la todo lo que hemos hecho, cómo lo volvemos ahora parte del modelo educativo? Ya. Porque la investigación que no se puede enseñar no existe. Ok. La segunda parte de mi presentación, había algo que podría habernos servido, que no he alcanzado a presentar, pero que es el aspecto actitudinal de lo transdisciplinario. Y antes decían que se necesita para hacer ciencia, si podemos ir a los clásicos y qué sé yo, entre comillas, rellenar el vacío de conocimiento a partir de la teoría o de la metodología. Haces eso, estás haciendo ciencia, sí, para decirlo muy, palabras muy simples. Pero lo que nosotros pretendemos hacer es una co-construcción de conocimiento. Y para co-construir necesitas un aspecto actitudinal. Si nosotros incorporamos esos aspectos actitudinales en nuestra formación, que es la mirada del otro, que es un diálogo transcultural, inclusive podríamos decir, en nuestro caso, transreligioso, ¿sí? Cuando incluimos eso, ya estamos educando para una mirada abierta de la realidad y una mirada de una realidad que es compleja, ¿no? Entonces, creo que ahí podría haber un elemento educativo, formativo, que no necesariamente se enfoca en la investigación, pero que puede hacernos también co-construirnos también interiormente, individualmente, ¿no? Y la otra era cómo integramos a nosotros, precisamente con esa mirada y con lo que Guada decía también en esta conciencia de que sí hay aspectos de poder, y en toda comunicación hay juego siempre de poder, simétricos, asimétricos, etc. Pero en los cuales nosotros nos tenemos que tratar de considerar que el otro es necesario para que yo también pueda hacer lo mío, mi parte, mi identidad y mi trabajo, ¿no? Y no sé si me dejan, hay una poesía que me gustaría leer, que me he acordado ahorita, podría hacernos entender que somos mutuamente necesarios, la academia y la no academia, digamos. Y es una poesía que va a servir en esto, en la tarde de las metáforas. Ahí está. Ahí dice, 30 rayos, rayos en el sentido de radios, comparten una rueda. Es el hueco del centro el que la hace útil. Amasa la arcilla para convertirla en un vaso. Es el espacio interior lo que la hace útil. Porta puertas y ventanas para hacer un cuarto. Son los huecos que hacen útil a las puertas y ventanas. Por lo tanto, la ganancia proviene de lo que está y la utilidad de lo que no está. Cuando nosotros entendemos que somos complementarios y que necesitamos, vamos a integrar a nosotros en nuestros procesos de investigación. Le cedo la palabra finalmente a Guada, y más que otra cosa, recordar que las dos últimas preguntas son complementarias entre sí. ¿Cómo perciben los no académicos al equipo de CREA? ¿Y cómo el equipo de CREA percibe sus metodologías de CTA? Gracias, Claudio. Bueno, quisiera apuntar algo en la síntesis que se comentó, que creo que es importante precisar, y es que al llegar a la metodología de las comunidades de aprendizaje transdisciplinario, lo que esta representa sí puede ser dialógicamente, horizontalmente y todas estas metas, pero también puede ser inequitativamente, desproporcionadamente, es decir, también hay que ver la complejidad de todas estas metodologías, ¿no? Y que esta metodología, además, y aquí hay que subrayar algo, llega con el programa
casi como una imposición. Y ahí ya hay una primera relación de poder. Porque al llegar la metodología como una imposición de un programa con un financiamiento terminado, evidentemente supone que el resto de los participantes que no necesariamente habían sido parte del diseño tienen que encontrar las maneras para cuál implementarla. Siendo una metodología que tiene todas estas condiciones, digamos, teóricamente, lógicas, participativas, horizontales, pues lo ideal en el futuro sería que se construya desde el inicio con los actores involucrados en el lugar y que los distintos sentidos permitan ir construyendo y definiendo la metodología y no solamente un documento que además inicialmente está escrito en un lenguaje foráneo como era la TLC. Las Transdisciplinary Learning Communities no eran definidas por todos los actores, porque más para empezar no todos los actores en Bolivia y menos en el área rural saben inglés. Entonces ahí ya también hay una primera inequidad, digamos, y asimetría. Dicho esto, yo quisiera referirme muy brevemente a la pregunta de Yuri y de Daniel que me parecen claves. La primera en relación a la integración de todo este proyecto al modelo académico, yo coincido con Marcelo en que pienso que ya se están haciendo prácticas en cada una de las sedes para ir de alguna manera apropiando e implementando lo que estamos haciendo. Donde yo encontraría un switch es en la capacidad de sistematizar estas prácticas, es decir, que desde el proyecto se podría motivar una sistematización para ver quiénes están transformando su cátedra, quiénes están llevando equipos de estudiantes como tú, como Ariana Sorel, Mónica en Santa Cruz, en Tarija, Eduardo, Virginio, ¿no? Obviamente en Cochabamba todo el equipo, lo que Marcelo nos viene explicando, quiénes lo están haciendo, cómo lo están haciendo, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, cómo llevar a los estudiantes, cómo motivarlos. Entiendo que, por ejemplo, César está trabajando con la sociedad científica, cómo vinculamos a las sociedades científicas. Entonces, lo primero que yo haría es una sistematización de lo que ya se está haciendo, para tampoco volver a empezar, pensemos desde cero. Empecemos a pensar qué prácticas se están desarrollando actualmente desde el 2017 con estudiantes, profesores, investigadores. Y lo segundo es que a la luz del nuevo modelo académico y del régimen de docentes, por ejemplo, que se ha aprobado el año pasado, se pueda pensar en que los equipos de las CTAs sean en realidad grupos de investigación, es decir, se queden como grupos de investigación inter- y transdisciplinarios, con, sin, a pesar y más allá del proyecto CREA, porque esto le va a dar también un carácter institucionalizado que además no dependa eventualmente de las personas que venimos ahí impulsando, sino que esto quede como una estructura organizacional en la academia, ¿no? Y finalmente, coincido también con Alfonso en este tema de lo actitudinal, de cómo esto también se puede incluir en los programas. Y lo otro es, y está vinculado con la pregunta de Daniel, la universidad necesita, y mañana el título de la feria que tenemos en la mañana es fantástica, de puertas abiertas. La universidad necesita repensar su lógica de trabajo hacia afuera de las fronteras de la universidad. O sea, para mí ese es uno de los principios claves. ¿Cuántos actores más podemos traer a la universidad? ¿No? No solamente ir al campo y sí, ayúdame a hacer mi tesis, gracias, hasta luego, digamos, ¿eh? Sino cuánto también podemos aprender, traer, intercambiar, qué puntos también de convergencia en el ámbito urbano, rural podemos tener. Y pienso que eso depende de la apertura con la cual también nosotros como académicos, pero también como autoridades académicas, podamos empezar a establecer, ¿no? O sea, la universidad tiene que salir de la universidad. Y tenemos que ser capaces de darnos cuenta que nosotros tenemos una porción de conocimiento, desde mi entender, muy chiquitica, y que el otro tiene otra partecita, y que el otro tal, y que con eso tenemos que ir viendo cómo dialogamos más, ¿no? La idea, de hecho, de la metodología de ayer, que me ha parecido que ha sido exitosa en ese sentido, es la posibilidad de charlar, ¿no? Y que todos podamos tener algo que conversar en relación a este proceso. Con eso creo que puedo responder estas dos preguntas. Y las otras dos que me parecen claves, me encanta el meme que cita Ivonne, porque esto se relaciona, y lo comento porque es parte de este artículo que estoy trabajando, con la reflexión de los académicos, particularmente del director de las UAC. Él tiene una demanda, ustedes saben que las UAC son las unidades académicas campesinas, en la traducción en inglés, son las unidades académicas campesinas de la sede de La Paz. Entonces son académicos que trabajan en el campo, en el área rural.
Y uno de los reclamos que ellos expresan en el proceso de la autoevaluación es: nosotros no hemos sido lo suficientemente incorporados en el diseño y en la planificación de la experiencia del proyecto y de la CTA La Paz. Y otro de los académicos de La Paz dice: no, pero nosotros sí los hemos incorporado, sí los hemos invitado a las reuniones, acuérdense. Claro, ¿cuál es la lectura? Porque esto empieza a generar una discusión. Que aunque se tuvieron reuniones con esas personas, no todas las personas salieron de la reunión con el mismo nivel de ganancia. Entonces, cuando tú estableces un proceso supuestamente dialógico, tienes que asegurarte que en ese proceso dialógico todas las partes involucradas se vean igualmente beneficiadas y que esas personas, ya vamos a terminar, y que esas personas, y hay un autor que es súper interesante, que, bueno, un paper en realidad de Fortin Ford, que trabaja lo que es The Talking and the Power in Organizational Change. Y ellos en realidad empiezan a trabajar que las conversaciones para generar el cambio y menos para generar el cambio organizacional. Las conversaciones tienen que suponer que todas las partes involucradas, al salir de la conversación, estén conscientemente apropiadas de que en ese proceso de negociación han salido con un nivel de ganancia y que también han salido con una responsabilidad y que también han salido con un compromiso. Entonces, ¿para qué un campesino o un académico en las UACs no se sienta en una relación inequitativa, a pesar de que uno vaya, de que se reúna? Tiene que también trabajarse el proceso de construcción de una relación equitativa, no solamente porque tienes una reunión, o no solamente porque vas al campo, o porque los estudiantes van al campo y se sienten fascinados. El estudiante puede volver del campo y decir: ay, he tenido la experiencia en mi vida, y el campesino decir: yo he tenido una experiencia más con 100,000 estudiantes que vienen hace 20 años, gracias, pero no me resuelven nada. ¿Cuál es la experiencia que tú estás creando en el campesino al momento que tú te reúnes con esa persona? ¿Cuál es la experiencia de transformación, de cambio que tú puedes generar a partir de un proceso sistemático de trabajo con esas personas? Y esto, y quiero destacar, hay un ejemplo en el caso de Santa Cruz con Johan, que era miembro del gobierno municipal de San José, que es un actor que se articula al proyecto, digamos anteriormente, programa CREA, y él, ya no trabajando en el gobierno municipal de San José, decía: no, yo quiero seguir siendo un contacto, yo quiero seguir trabajando, yo quiero. Entonces, tú en esa persona, no solamente has ido y la has utilizado para generar tu proceso de entrada a la comunidad, tú has ido y la has hecho ser parte de tu proceso, de tal manera que esta apropiación hace que trascienda su propio cargo, porque ya no trabaja, creo que ya no trabaja, hasta donde tenía entendido, en el gobierno municipal de San José, pero él quiere seguir participando porque se ha sentido realmente valorado como actor y beneficiado. Entonces tú te tienes que realmente preocupar de que todos los actores involucrados se vean igualmente beneficiados, aun cuando los beneficios sean diversos, porque se tiene que ser. Y eso también, con esto concluyo, respondería a la pregunta de Mariana. ¿Dónde estamos? Estamos en proceso. Esta es una construcción, y pienso que yo coincido con Marcelo, y yo me siento muy feliz, orgullosa de ser parte de este proceso, porque además, y lo quiero decir sin ánimo de equivocarme, pero realmente creo que estamos transformando una estructura institucional y que nosotros vamos de aquí a ver unos años también. ¿Se acuerdan cuando en la universidad, antes del LIR y después del LIR, antes del proyecto CREA, después del proyecto CREA, antes de las citas, después de las citas? Yo pienso, y ahí también Ford lo dice, el organizational change se mide por el elemento A antes de que tú involucres la charla o el proceso o la conversación o el proyecto, y el elemento B. Hoy estamos en un elemento B. No somos ni nosotros ni la universidad los mismos que hace 6 años. O sea, y eso yo pienso que todos van a coincidir conmigo. Y lo otro es que estamos empezando un proceso de construcción que nos permite además generar un proceso reflexivo. Y aquí yo cierro simplemente diciendo: ¿cuántos de nosotros nos hemos permitido transformarnos a nosotros mismos y a nuestra propia subjetividad como académicos en nuestras disciplinas a partir de este proceso? Y con eso yo cerraría. ¿Cuáles son los cambios que cada uno ha vivido en este proceso desde que ha iniciado el proyecto CREA? Muchas gracias.